Antes de adentrarnos en el universo de los vídeos de Dreamcatcher, no estaría mal explicar por encima algunos elementos que irán apareciendo para no perdernos, porque la complejidad de la historia va a ir aumentando y la cantidad de detalles que enlazan un vídeo con otro pueden llegar a confundirnos. Es evidente que la acción en los vídeos de Dreamcatcher se desarrolla en varias dimensiones. Esto se ve muy bien en Because y también en Good Night, cuando las chicas hacen que el investigador quede atrapado en un mundo donde estaban ellas, mientras ellas se trasladan al suyo. Mucha gente ha especulado con esto y algunos dicen que es un contraste del mundo de los sueños con el real. Incluso algunos afirman que hay tres dimensiones, la del mundo real, la de los sueños y el mundo ideal de Utopía. Pero creo que se ve más claro si lo planteamos como dualidades que van cambiando según el tema. La primera dualidad es entre el mundo real y el mundo de los sueños. Esta es la que se usa en la primera época de la banda con la historia de las pesadillas. La segunda dualidad es entre el mundo ideal llamado utopía y el mundo físico lleno de maldad y defectos, la distopía. Esta segunda dualidad se usa del 2020 en adelante para contrastar la maldad del mundo en que vivimos frente a lo que debería ser. Otras veces la dualidad no esconde ningún significado conceptual, sino que simplemente son dos realidades paralelas, pero cada cual es real a su manera. El color en los vídeos de Dreamcatcher es muy importante y podemos encontrar varios contrastes interesantes. El primero es entre blanco y negro, no solo por black or white naturalmente, sino porque se usan a menudo para contrastar el bien y el mal, la pureza y la corrupción, etc. Esto puede verse claramente en los vídeos de la primera época donde Chase Me y Good Night usan el negro, mientras que Motion y Lullaby aparece con las chicas vestidas de blanco. Pero el contraste entre blanco y negro no es difícil de entender, porque el uso de estos colores es habitual en la mayoría de culturas y los casos en los que se usan son fácilmente reconocibles. Lo que quizás puede llamar más la atención es el contraste entre el rojo y el azul. Podemos encontrarlo en muchísimos momentos, pero quizás el más evidente es esta escena de Because, donde vemos cómo las chicas vestidas de rojo tienen encima de ellas un reflejo en el que van vestidas de azul. Pero también aparecen Fly High, Deja Vu, Odd Eye, etc. Y muchos otros vídeos que luego comentaremos en detalle. No siempre ha de tener un significado oculto. Habrá momentos en los que simplemente se ha buscado un contraste estético que llame la atención y ha parecido que el rojo y el azul contrastaban bien. Pero hay casos en los que sí hay un significado detrás y no solamente en las imágenes, sino también en las letras. Por ejemplo, en la canción Full Moon aparece la referencia al cielo azul de la noche y la luna roja. Y en el siguiente álbum, Escape the Era, la canción Witch Star vuelve a usar el mismo paralelismo y además habla de un monstruo rojo del que la chica que canta parece que tiene miedo. Ahora me diréis, vale, pero todo esto, ¿qué significa? Bueno, el uso de estos colores no es evidente y hay gente que ha teorizado sobre el tema. Alguna gente piensa que el azul representa el mal y el rojo el bien, basándose, por ejemplo, en esta toma de Fly High, donde vemos a Yu-Hyun, de azul, claramente poseída por la maldición de la araña. Otra gente habla de que el azul representa el mundo de los sueños y el rojo el real, también podría ser. Mi opinión personal es que debemos intentar entender la cultura oriental y la coreana en particular. Antes que nada, fijémonos en la bandera de Corea del Sur. Si os fijáis, es fundamentalmente blanca, pero en el centro hay un símbolo parecido al yin-yang oriental, pero en rojo y azul en lugar del tradicional blanco y negro. En el vídeo de Fly High veréis que las chicas llevan tres uniformes. El primero sería muy coreano, con los tres colores de la bandera, fundamentalmente blanco, que representa la pureza y además es el color tradicional de la indumentaria coreana, pero también rojo y azul. Por otro lado, en otras escenas aparecen con uniforme rojo y en otras con azul. ¿Qué significan estos colores? Alguna gente dice que representan la fuerza positiva y negativa respectivamente, pero creo que esto hay que entenderlo al modo oriental. En Occidente estamos muy acostumbrados a pensar al modo cristiano en la lucha entre Dios y el diablo, el bien y el mal. Pero en la tradición oriental el yin y el yang no son exactamente eso, sino que más bien son dos polos opuestos como el verano y el invierno, el frío y el calor, lo masculino y el femenino, el día y la noche, etc.
No es que uno sea malo y otro bueno, simplemente son dos lados de una misma moneda. Por tanto, la interpretación que me parece más razonable es que no tienen un simbolismo fijo, sino que simplemente representan polos opuestos de una misma cosa o persona. Por ejemplo, la misma persona en el mundo real y en el mundo de los sueños, o lo que esa persona es realmente y la manera en que se muestra al mundo, etc. Hay algunas referencias a ciertas películas escondidas en los videoclips. No voy a hablar de ellas en profundidad porque otras personas han indagado ya sobre el tema y en los comentarios os dejo alguna referencia a algún vídeo por si queréis saber más. Pero sí vale la pena comentarlas. La más evidente de ellas es la película Us, Nosotros, del año 2019, que sirve de inspiración a la canción Because, puesto que va de unos seres que toman posesión de una familia copiando a las personas que la forman. Otra más escondida es la de la peonza que aparece en You and I, por ejemplo. Es una referencia a la película Inception, protagonizada por Leonardo DiCaprio, donde los protagonistas usan estos objetos para saber si están en un sueño o en la realidad. Si la peonza gira perfectamente es que es un sueño. De hecho, en el vídeo de What hay un efecto parecido cuando Gallón se da cuenta de que corre peligro al ver también una especie de peonza en el suelo. Por último, aparte de las películas, conviene no perder de vista que algunas de sus canciones están relacionadas con el videojuego japonés King's Raid, debido a una colaboración que se hizo entre ambos proyectos, por lo que una parte de la historia hace referencia a hechos que no tienen relación directa con las pesadillas. Aún así, la historia está siempre readaptada para que encaje en el universo de Dreamcatcher. Aparte de las 7 chicas, hay una serie de objetos o de seres que tienen cierto protagonismo porque contienen un poder que es el que provoca la acción. El primero de ellos es naturalmente el propio Atrapasueños, que aparece en casi todas las portadas del grupo desde el inicio hasta la época de la trilogía Apocalipse, cuando se optó por otras referencias a la temática. Fijaos también que hay justamente 7 plumas que cuelgan del Atrapasueños, una por cada chica. El segundo es la araña, que es la que desencadenará toda la trama de las pesadillas. La araña tiene mucho simbolismo porque si os fijáis, un atrapasueños es algo así como una telaraña. Las mariposas aparecen en varios momentos de videoclips de diferentes épocas, aunque su significado no está claro, y puede que no haya relación entre esos momentos. Otro elemento importante son las fotografías y la cámara de fotos antigua. Las fotografías tienen un papel destacado en toda la trilogía de la mansión y también en el vídeo de You and I con el que continúa la historia. Luego, todavía como parte de esta trama y justo al comienzo del vídeo de Watt, aparece un cristal, una especie de cuarzo. Esta piedra parece controlar los sueños de las chicas y es el nuevo protagonista pasada ya la época de la araña. Este cristal aparecerá también en Rose Blue y otro cristal diferente pero también importante aparecerá en Scream. Pero el vídeo de Watt no nos muestra solo el cristal. Este vídeo es muy importante porque aparece también otro elemento que veremos más adelante, la corona, primero enterrada y luego ardiendo, aunque en ese momento aún no entendemos por qué. De hecho, la corona irá cobrando cada vez más importancia puesto que aparecerá también en Deja Vu y es la protagonista del álbum Villains. Además, en What, junto al libro, aparece una rosa azul, un elemento muy repetido en los vídeos de la banda, tanto en azul como en otros colores, especialmente en Deja Vu, y no olvidemos que otra de sus canciones se llama justamente Rose Blue. También conviene mencionar un signo que a veces hacen con las manos y al que no he encontrado aún explicación. Quizás tenga relación con la corona o con otra cosa. Por último, otro elemento básico es el árbol del lenguaje, que incluso da nombre al primer LP de la banda, y aparece en los vídeos de esa trilogía, pero de él es mejor hablar cuando llegue el momento.